Bueno, buenos días a todos. Es un gusto estar acá con ustedes. Gracias a Casim por la invitación, Horacio, Osvaldo. Y vamos a tocar algunos temas interesantes dentro de lo que es el ojo seco. Yo justamente estaba hablando recién con Fernando, le estaba comentando que mi inicio en la oftalmología hace ya bastante tiempo. No fue en este país, sino hice la residencia en Israel. Y me había dedicado de entrada a la oftalmopediatría, a full, y a la inmunología ocular. Tenía un jefe que le gustaba mucho, teníamos un laboratorio inclusive que fabricábamos la ciclosporina, y hicimos muchos trabajos con respecto a eso. Y bueno, las circunstancias de la vida, cuando volví a Argentina, empecé a operar mucho estrabismo, pero veía que me faltaba algo desde el punto de vista de investigación. Empecé a dejar un poco la oftalmopediatría y en las épocas complicadas del país, en el año 2000 más o menos, me empecé a dedicar casi a full. De a poquito empezó a gustar investigar un poquito, primero por el tema de las gotas, el tema de todo lo clínico en superficie ocular, fundamentalmente en ojo seco, y me fui metiendo y hoy no puedo salir. La verdad que estoy feliz de poder hacer lo que estoy haciendo, entendiendo que todas las patologías de la superficie ocular, fundamentalmente el ojo seco, la superficie es la entrada a nuestro mundo, a nuestros ojos, y realmente todas las patologías que inciden sobre la superficie seguramente también van a incidir sobre un montón de cosas de nuestros ojos y nos van a hacer sentir mal, ¿ok? Cuando nosotros el objetivo final de todo esto es mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes, ¿no? Entonces, en un primer momento, pero ¿cómo es esto así? ¿Cómo? ¿El grande? No anda. Ahí está. En un primer momento, Tsubota, en Japón, había dicho que existe lo que se llama la unidad funcional lagrimal. ¿Qué es la unidad funcional lagrimal? Es la película lagrimal, el epitelio córneo-conjuntival, la glándula lagrimal, los párpados y la inervación de todo esto. Todo esto forma un conjunto, en el cual lo que falla va a hacer fallar el resto y va a hacer que tengamos problemas, ¿ok? Y si ustedes se acuerdan un poquitito de la parte fisiológica de la lágrima, el primero que había incursionado en esto fue Eugene Wolf, que había dicho que la película lagrimal estaba formada por tres capas: la capa mucínica, la capa acuosa y la capa lipídica. Pero esto era le faltaba algo a esto. Entonces ahí aparecieron otros conceptos. Por ejemplo, el concepto del glicocálix, que es ese mensuor, esa red que forma entre las células epiteliales segregadas por las células caliciformes y que en cierta manera permiten a las otras capas adosarse a todo lo que es el epitelio córneo-conjuntival. Y de ahí sale Hoyt, en Chicago, hablando de lo que hoy en día es lo que conocemos como la película lagrimal, que es una capa acuomucinosa acompañada de una estructura lipídica compleja. La capa acuomucinosa, que estaría segregada por la glándula lagrimal mayor y las accesorias, y las células caliciformes con la mucina, y forman lo que se llama un gradiente mucínico, ¿ok? Las mucinas entran en la capa acuosa y disminuyen lo que vamos a ver ahora, que es la tensión superficial. Y la capa lipídica, que obviamente es que es la vedette de hoy, porque es la que nos va a permitir poder entender después todos los tratamientos, que va a ser, en cierta manera, la que nos va a permitir que, está segregada por la glándula de meibomio, y nos va a permitir que la lágrima sea una lágrima estable y pueda lubricar a toda la superficie ocular. Entonces, vamos a ver. Estas son las propiedades de la lágrima. Seguramente ustedes conocen que la lágrima tiene lisosima, tiene lactoferrina, betalicina, que podemos estudiarlas cuando queremos saber la calidad de la lágrima de nuestro paciente o cómo está la lágrima. El tema es que es engorroso, porque hay que mandarlo al laboratorio, y es una cosa que obviamente no está al alcance del paciente común, solamente el que tenga prepagas buenas, que te lo mandan a analizar, porque si no sale bastante caro. IgA, metabolitos varios, el pH que es neutro o similar al plasma. Viscosidad, la viscosidad es lo que nos permite la lágrima estar en nuestro ojo, es lo que usa la industria farmacéutica para hacer los colirios y que puedan estar en los ojos. Van a ver que muchas veces escuchamos que a los pacientes se le dan, sí, no, póngase solución fisiológica. No sirve, porque está un segundo en nuestro ojo. La solución fisiológica no tiene prácticamente nada de viscosidad, entonces recetar eso no tiene sentido. Osmolaridad, que ahora vamos a hablar, y obviamente el factor de crecimiento epitelial, que es lo que nos va a permitir que una úlcera rápidamente se pueda cerrar, ¿ok? Y queda
la tensión superficial, que como dije anteriormente depende de las mucinas. Si nosotros tiramos agua, la de lluvia, sobre el parabrisas y no lo limpiamos, va a caer gotitas. ¿Por qué? Porque la tensión superficial del agua es altísima, contra una superficie de menos tensión, hace que la gotita quede ahí, entonces no veríamos. Sin embargo, cuando tenemos una lágrima buena, con una buena tensión superficial producida por la mucina, el parabrisas queda bien, ¿ok? Que se entiende esto. Bueno, y el otro ejemplo que habíamos, entonces, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta de estas cosas? La hiperosmolaridad, la inestabilidad de la película lagrimal, que ahora vamos a hablar, la inflamación, que ahora vamos a hablar, y obviamente entender que estos casos, todos los casos de ojo seco no son casos agudos, son casos crónicos, por ende así hay que entenderlos. Y entonces, ¿qué es la osmolaridad? La osmolaridad es un poquitito algo que está últimamente en la fisiopatología del ojo seco, se sabe que es muy importante y es muy fácil, es la relación que hay entre solutos y los líquidos, ¿ok? Por una ley física. Si yo tengo una buena secreción de lágrimas y tenemos una evaporación que estén equilibradas con la secreción, vamos a tener una lágrima normal. Ahora, si por un lado yo tengo poca lágrima, o sea, acuodeficiencia, o tenemos una mayor evaporación, o sea, lipodeficiencia, vamos a tener un aumento de la osmolaridad. ¿Estamos de acuerdo? Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando hay un aumento de osmolaridad tenemos la célula normal. Esta es una célula normal. La colocamos en un medio hipertónico, entonces hay pérdida de agua, o sea, porque el medio está hipertónico. Entonces, ¿qué pasa? De la célula epitelial sale el líquido para comenzar el medio, por homeostasis. Por homeostasis, todo este tipo de cosas. Y entonces, ¿qué pasa? La célula se deshidrata. Al deshidratarse, ¿qué pasa? Entra sal a la célula y restituye volumen. Pero la sal es dañina para la célula. Entonces, con la hiperosmolaridad, ¿qué pasa? Hay daño y muerte celular, lo que se llama estrés celular. ¿Se entiende el concepto? ¿Sí? Hoy en día la industria farmacológica, fundamentalmente laboratorios Allergan, con toda su gama de productos, logró los solutos compatibles, que son carnitina, eritritol, la glicerina, que entran a la célula y no permiten que el líquido se vaya y no es dañino. O sea, es el concepto de la osmoprotección. ¿Okay? Obviamente que la osmolaridad la podemos medir, saben más o menos que es a grandes rasgos 303 a 308 microsmoles lo normal. Tenemos el aparatito que ahí está al lado de Horacio, que es el Tear Lab, después sí que lo podemos ver, y nos va a medir la osmolaridad. La verdad que es un estudio muy bueno, pero tiene un solo problema, que es un poquito caro. Entonces yo personalmente lo tengo y lo uso más que todo para la parte académica, para cuando tengo que presentar un trabajo, poder medir la osmolaridad y poder saber bien qué tipo de osmolaridad tiene el paciente previo o post tratamientos. Y la verdad que está bueno, pero para eso, porque si no, se imaginan que si es difícil explicarle a un paciente lo que es el ojo seco, explicarle a un paciente lo que es la osmolaridad se mata directamente, porque es muy difícil. Así que lo usamos para la parte académica fundamentalmente. Inflamación. Yo creo que en otro de mis trabajos que presento, el título es Ojo seco, enfermedad inflamatoria del ojo seco. ¿Por qué? Porque no existe ojo seco sin inflamación. ¿Y por qué no existe? Por lo que puse acá, ¿ok? Es la agresión de la superficie ocular producida por la alteración de la homeostasis de la película lagrimal. Una mala película lagrimal, la superficie tiene que reaccionar de alguna forma. ¿Y cómo grita la superficie? Poniéndose roja, ardiendo, todos los síntomas que conocemos. O sea, eso es inflamación, ¿ok? También está producida por la agresión directa de la superficie. Como vamos a ver más adelante, le voy a presentar cuáles son las definiciones actuales de ojo seco. A esto lo llamó el último consenso ojo seco iatrogénico. A mí personalmente no me gusta mucho el término, parece que iatrogénico, parece que lo hacemos nosotros. Y cualquier cirugía ocular de catarata, refractiva, pterygium, estamos atacando la superficie, por ende estamos haciendo que se liberen las citoquinas, que son lo que producen, en cierta manera, la inflamación y obviamente todo lo que es la queratitis y las cosas que conocemos como procesos inflamatorios. Este mecanismo en la vida normal está relacionado directamente, y usted sabe perfectamente, que con la menopausia. Las mujeres, hasta que no se muestra lo contrario, el 99% tienen algún grado de ojo seco. Todos pensábamos, y yo cuando hago esta pregunta a los residentes, ¿por qué la menopausia? Porque disminuyen los estrógenos. No. Lo que desaparece son los andrógenos. Los andrógenos son los que, en cierta manera, limitan o regulan la muerte de la apoptosis de los linfocitos T, que son los que cuando no hay andrógenos, en cierta manera, automáticamente liberan los linfocitos, atacan a las glándulas, atacan a las glándulas, a la glándula lagrimal, a las de meibomio, produciendo todo el cuadro inflamatorio. En alguna época, hace mucho tiempo, se trató de hacer algún colirio o alguna inyección de andrógenos en las mujeres para intentar ver qué pasaba. Andaban bien, pero claro, el que hacía la barba, el que se caía todo, así que no, le dieron por
por ahora no salió nada de eso, pero sabemos que esto sí es el mecanismo regulatorio. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Dentro de todo este cuadro vamos a ver que la activación de factores inflamatorios, fundamentalmente la interleuquina B, que es una citoquina, esto hace o ayuda a la síntesis de las prometaloproteinasas MP9. Estos a su vez hacen que las células epiteliales generen o produzcan las metaloproteínas MP9, esto aumenta las interleuquinas 1B y produce todo el cuadro inflamatorio que ya conocemos. Es un círculo vicioso que se va aumentando. Hay un oftalmólogo, Rolando juega de fútbol, Rolando, que es de Milán, que una vez me dijo que evidentemente la zona más conflictiva es la zona nasal, por eso es donde se pone más rojo por una cuestión lógica, puede ser la zona de drenaje de la lágrima. ¿Okay? Detalle chiquitito, no tiene demasiada importancia. Pero esto sería un poquito la cadena proinflamatoria de todo esto. Y aquí vamos a esto. Y ustedes fíjense en que si ustedes dicen, la pucha, estamos hablando de fisiopatología, de esto y lo otro, y ¿hace cuánto tiempo podemos, acá hay mucha gente que es bastante más joven que yo, pero los que somos un poquito más veteranos, sabemos perfectamente que recién en el año 1995 se empieza a darle bolilla a todo lo que es el ojo seco. El primero que manda una clasificación de ojo seco es Michael Lemp, que inclusive estuvo acá en Argentina en un congreso que había organizado Alcon, en el cual él habla de la clasificación típica de Michael Lemp, que dice que es una alteración en la zona interpalpebral del ojo producida por deficiencia acuosa o pérdida de evaporación. Dentro de la deficiencia acuosa, los síndromes Sjögren primario o secundario, como conocemos, los no Sjögren, que están en enfermedad de la glándula lagrimal inflamatoria, pérdida de reflejo lagrimal, obstrucción lagrimal, los penfigoides y ese tipo de enfermedades, o por otro lado la pérdida de evaporación, fundamentalmente enfermedades de glándula meibomio, uso de lente de contacto, todo lo que ustedes ven acá. Ahora, esta clasificación, que fue la primera año 1995, es una clasificación más que todo etiológica, porque acá nos están dando enfermedades que están produciendo esto. Y faltaban cosas. Pasaron exactamente, fíjense, ¿cuántos años? 2007, el workshop o el Delphi Panel del 2007, en el cual se juntaron un montón de expertos mundiales en ojo seco, que ni él ni yo estamos invitados, pero no importa, los perdonamos, y en el cual sacan una clasificación mucho más, una definición mucho más interesante. Fíjense, enfermedad multifactorial, que es lo que habíamos visto antes, hay muchos factores que lo pueden producir. De la lágrima y la superficie ocular, ya estamos incluyendo a la parejita, ¿ok? Que produce síntomas de incomodidad, irregularidad visual e inestabilidad de la película lagrimal, con daño potencial de la superficie ocular. Estamos hablando de causas, estamos hablando de síntomas y estamos hablando fundamentalmente de dos cosas que hasta ahora no aparecían en ninguna definición, que es la osmolaridad y la inflamación. ¿Okay? Que son, digamos, las cosas más importantes dentro de la fisiopatología del ojo seco. Luego de esto, en el año 2017, y pasaron otros 10 años más, sale el segundo consenso de workshop, que tampoco nos invitaron, pero vamos a seguir insistiendo, al tercero se lo juro que voy. Y ahí vamos a ver que hablan tres puntos importantes. Primero, la alteración de la homeostasis de la película lagrimal. Ya está hablando que la lágrima no está bien. Hay algo que está fallando en la lágrima y eso incide directamente alterando la superficie. Lo segundo que sacan es lo que se vienen a corroborar lo que habíamos hablado antes, que la hiperosmolaridad, la inestabilidad y la inflamación son los factores causales de los daños de la superficie. ¿Okay? Estos tres elementos son fundamentales. Y por último, los cambios neurosensoriales que se producen. Y esto lo podemos ver en la práctica. Yo no conozco muchos pacientes en el cual todo lo que sea la sintomatología, ¿sí?, concuerde con lo que nosotros vemos. Hay muchos pacientes que vienen con una queratitis, que voy a decir, este tipo, lo único que no ve nada, está mal, y debe estar muriéndose. No, viene para cambiar los anteojos, porque no ve por la queratitis, pero a nivel sintomatológico no siente casi nada. Y esos pacientes son los más difíciles, porque tener que empezar a meterles una ciclosporina, un corticoide, una lágrima, un gel, y después para cómo tener que explicarle todo el resto, ¿sabe qué? Te da una patita y se va. Por eso mismo es fundamental la paciencia, como vamos a ver más adelante. Y hay otros pacientes que vienen con alteraciones sensoriales muy fuertes, con mucho dolor, y vuelve a la superficie y dice, la pucha, lo único que puede tener es un break-up time más corto, pero no tiene un punto de queratitis, no tiene nada, y que evidentemente son pacientes muy sintomáticos que no tienen casi nada de signos. Por eso, a veces, o sea, por suerte no siempre pasa eso, pero normalmente muchas veces pasan que hay una totalmente descoordinación entre los síntomas y los signos, y hay que saber buscarlo eso. Bueno, sigamos. En el medio de los dos Deus salió otro Deus, que es el Deus del 2011,
que es un DEUS fundamentalmente de glándulas de disfunción de glándulas de meibomio. ¿Qué nos decía esto? Que la disfunción de glándulas de meibomio se produce fundamentalmente por un proceso obstructivo del propio sebo que está dentro, que se queratiniza, o también por una alteración cuantitativa del producto. ¿Estamos de acuerdo? Que hace que se quede la grasita, el aceite adentro, se vaya solidificando, las bacterias vengan, coman, se hagan un festín y arruinen la glándula. Esto que ustedes ven acá, que está en el medio de los dos, es lo más importante. ¿Pero por qué es lo más importante? Por una cuestión lógica. Porque arriba del 85% de la totalidad de nuestros casos de ojos secos son evaporativos. Y esto es así, no hay otra. Es más, yo hago una fiesta cuando en un Sjögren, en un paciente encuentro un shimmer de 3 o 4, porque la mayoría, por lo general, son evaporativos. ¿Estamos de acuerdo? Y que sean evaporativos también puede tener una alteración acuodeficiente, pero normalmente son evaporativos, no cabe ninguna duda. Por lo general es debido a la difusión de glándulas de meibomio, lo vimos, dijimos también que está relacionado porque son hormonas dependientes de las glándulas de meibomio y se da por lo general en mujeres menopáusicas. No tengo nada contra las mujeres ni contra la menopausia, pero la verdad que es esto, es así. Entonces, pero acá viene el otro, y es lo que yo hoy en día leí un artículo que me pareció bárbaro, lo que es la epidemia tecnológica del ojo seco. Porque hoy en día, hay un solo día en mi semana que la dedico a oftalmopediatría en Escobar, que veo 60 pibes más o menos. Pero me tomé el trabajo de empezar a ver glándulas de meibomio y breakapta intense en chicos entre 5 años y 14, 15 años más o menos. Tienen hechas pelotas, hablando mal y pronto, las glándulas, las tienen mal. ¿Por qué? Porque evidentemente la computadora, celular, la Play, disminuye el parpadeo. Entonces, ¿cuál es el paso? Uno está así. Al estar así, los párpados no se contraen. Al no contraerse los párpados, el aceite queda adentro. Entonces, ¿qué pasa con el aceite que queda adentro? Vienen todas las bacterias que habitan nuestros ojos y dicen, bueno, vamos a comer, liberan una enzima que se llama lipasa y todo esto produce una alteración de los acinos que se agrandan y eso en cierta manera va destruyendo a los meibocitos, que son los productores de todo el sebo. ¿Se entiende? Y entonces, eso es por el cual todo este tipo de tecnología altera. Y ustedes fíjense en que viene el chico y dice, ¿usa mucha computadora? No. Y no usas nada. No, sí, uso el teléfono todo el día. Es lo mismo. Teléfono, Play, computadora. No parpadeás. Parpadeás menos del 50% del tiempo que tenés que parpadear. Obviamente que en cirugías refractivas se produce una disminución de la sensibilidad, los que hacen cirugía refractiva saben, por eso mismo es fundamental poder tener al paciente preparado para que soporte la cirugía. Después lo voy a mencionar unos de los últimos datos que tengo. Parálisis facial, de trigémino, el uso de lente de contacto. Yo presenté en un congreso, creo que fue el libro americano hace 2 años, el por qué, o sea, un cambio morfológico de las glándulas meibomio por uso de lente de contacto, por el continuo roce. También hay una alteración de inestabilidad. Piense que la lágrima tiene que repartirse entre la superficie ocular y la lente de contacto, y pobrecita no aguanta, entonces se inestabiliza. Psicofármacos, o sea, hay un montón de drogas que pueden afectar. Puse los psicofármacos porque hoy en día estamos todos locos, así que quien no toma algo psicofármacos. Hay un montón de medicamentos antihistamínicos, los cardiológicos, los antihipertensivos, todos esos producen alteración. Los antiprostáticos, todos producen alteración de la calidad de la lágrima. Lo que pasa es que la realidad es un tipo que es hipertenso, para que tenga los ojos mojaditos no le vamos a sacar la hipertensión porque se va a morir de una CB. Así que hay que buscar la vuelta por el lado nuestro, ¿no? Queratitis neurotrófica, las parálisis faciales, todo ese tipo de cosas. Bien, y ahora vamos al diagnóstico. Hasta ahora hablamos de fisiopatología, hablamos de definiciones, o sea, más o menos tenemos una idea clara, o por lo menos traté de que sea clara, de lo que es el ojo seco y todo su funcionamiento. Vamos a ver un poco desde el punto de vista del oftalmólogo general qué es lo que puede hacer. Y yo siempre digo lo mismo, lo que más que puede hacer es pedirle al visitador de polen que le dé un frasquito de fluoresceína. Porque con el frasquito de fluoresceína vamos a hacer todos los diagnósticos habidos y por haber, sin necesidad de tener otra cosa. Después, bueno, se puede ir profundizando y después cualquier cosita lo mandan a los que hacemos superficie ocular. Vamos a estar agradecidos. Cuestionario simple. Cuestionario es una cosa que es muy importante porque nos va a determinar bien la sintomatología, cuánto afecta eso en la vida, como vamos a ver ahora. Yo uso el test de Osdi, después se lo voy a mostrar. Ahí creo que tiene una copia del test de Osdi cada uno, ustedes, gentileza de Casín. Toma de agudeza visual, PIO y biomoscopía, eso es importante tenerlo por una cuestión lógica. Y vamos a lo más específico, que también sigue siendo algo simple y con el frasquito de fluoresceína nos arreglamos. Yo lo hago en este orden. Breakapta test.
¿Ok? No lo explico porque imagino que todos saben lo que es. Menisco inferior, que es ver cómo está la laguna de abajo. Test de Schirmer, el test de Schirmer si se puede, hay que hacerlo. A veces es difícil conseguir los papelitos, porque acá en Argentina no hay nadie que lo trae. El dato que, bueno, ahora acá me están diciendo que así lo va a traer, pues hasta ahora no había. Ahora Dios quiera que así no tiene. Yo hasta ahora lo que hacía, porque hubo un tiempo que no había acá. Es decir, yo iba a la farmacia Rex y compraba el Guatán 40 y lo cortaba yo. Pero bueno, si es mucho más fácil si viene la reglita marcada, así que gracias Cassim por traerlo. Muy importante la expresión de glándulas, ahora vamos a ver. Y por último, para ver el daño celular, la tinción con verde isamina. Antes se usaba el rosa bengala no se usa más porque es tóxico, o sea que pone anestesia, el verde isamina va directo a ver cómo es la función esa. Y bueno, siguiendo un poquito con esto, ¿qué pasa? Ahí está. Bueno, esto es lo que decía recién, la fluoresceína, Brecata test de Schirmer. Estudiar el borde palpebral. Acuérdense que las glándulas están en el borde palpebral. Es fundamental estudiarlo, lo vamos a ver, y ver fundamentalmente que en las queratitis que nosotros vemos, por lo general el ojo seco evaporativo, la queratitis es una queratitis inferior. ¿Ok? Vamos a ver toda la parte inferior. Cuando ya hay queratitis central o superior o una queratitis puntiforme bastante distribuida en toda la córnea, pensemos en alguna enfermedad reumatológica o algo por el estilo. ¿Ok? Salvo que sean casos no tratados. Bien, si vamos un poquito más a fondo, ya ahí entramos en los terrenos que no es para el oftalmólogo común, sino ya para los que hacemos un poquito más de trabajo investigativo. La citología de impresión para ver cuál es el estado de las células caliciformes está bueno hacerlo. Yo personalmente, hoy por hoy, cuando tengo algún paciente que quiero saber algo más, tendría que tener un laboratorio de esto, no lo tengo, entonces se lo mando directamente a Fundus para que lo haga. TR Lab, que es la medición de la osmolalidad, como hablamos anteriormente, vuelvo a repetir, está bueno, pero el problema que tiene es el costo, porque sale bastante caro los dispositivos que se usan para cada paciente. Y bueno, y había un producto que también lo trajeron acá en su momento, que es el Inframadry, que es para medir la cantidad de MMP9. Son todas cosas que sirven más, repito, para los que hacemos investigación, no para el mercado común, porque son cosas bastante caras. ¿Estamos de acuerdo? Pensemos que detrás de esto están toda la medicación y todo lo que vamos a hablar después. Yo personalmente uso esto. Y esto realmente me cambió mi vida. Hace el iberoamericano que hubo en Rosario, me encontré con un amigo mío que se llama Luis Izquierdo de Perú, y le digo, Luis, ¿qué hay de nuevo para el ojo seco? Dice, Miguel, comprate el Keratograph 5M. ¿Qué es eso? Es un topógrafo de alta resolución que fundamentalmente tiene la capacidad de poder evaluarte en forma no invasiva tu lágrima. ¿Cómo? Sí, vas a ver. Digo, me fui a un meeting, después de eso fuimos a un meeting en Chicago, lo que era, y ahí vi el aparato en sí de la firma Oculus, y me di cuenta que es espectacular, después lo compré al final, ¿no? Que me permite, por un lado, medir el menisco lagrimal, por otro lado, el Brecata test en tiempo real. Todo esto sin usar una gotita, ¿eh? Meibomiografía, estudio de la capa lipídica y estudio del párpado. O sea, todo esto no me lo permite, me lo da el Keratograph 5M. Y ahí empecé con un montón de cosas nuevas. Por ejemplo, desde que estoy usando esto, por ejemplo, y estoy hablando con Fernando, prácticamente no uso puntum plax, ya no pongo casi puntos canaliculares. Si nosotros pensamos que el 85 al 90% de los pacientes son evaporativos, entonces queda solamente limitado el punto intracanalicular o puntum plaque de silicona a los pacientes que son acuodeficientes, y son pocos. Y ojo, yo fui uno de los tipos que más puso, habré puesto más puntum plaque en su momento. Yo usaba siempre los intracanaliculares, y la verdad que lo único que logramos es tener más lágrimas, pero de la misma mala calidad, porque la que no funciona es la glándula meibomio, no la glándula lagrimal. Por eso mismo hoy en día lo usamos solamente para las acuodeficiencias. Esto es un poquito lo que me marca el menisco lagrimal, primero de todo. O sea, acá ven cómo saca la foto de esta, uno lo mide con la reglita y sabe cuánto es el menisco lagrimal. Ahí tenemos otros ejemplos, ahí tenemos
Es un caso interesante. El de este lado es una paciente que vino a la consulta, que en un lado tenía el menisco lagrimal normal, tenía arriba de 30, es de 0,20 para arriba, 0,20 milímetros. Este era anormal y otro ojo tenía un menisco lagrimal de 2 milímetros, 0,2, no 2 milímetros, 0,2. Digo, la pucha, ¿qué te pasó? ¿Tuviste alguna...? No, un ojo seco unilateral. No es muy común que haya un ojo seco unilateral. A esta piba le habían operado de un quiste de cola de ceja y digo, tráeme el análisis anatomopatológico. Decía resto de glándula salival, de lagrimal, perdón. Le habían volado la glándula lagrimal aparte del quiste de cola de ceja, por eso tenía muy poca lágrima. ¿Ok? Bueno, ¿qué vamos a hacer? Así la vida. No le había operado un oftalmólogo, eso seguro. Un plástico le había operado. Sigamos. Bueno, ¿qué pasa? Ahí está. Break-up time test en tiempo real. La verdad es que hacemos break-up time test en la lámpara hendidura, está bien, está bueno, podemos medirlo, sabemos perfectamente que el break-up time test va a depender en dónde lo hagamos. Les cuento un caso muy simple. Yo estoy yendo una vez por mes a Río Gallegos a hacer todo esto, y en Río Gallegos el break-up time test promedio es de 4 o 5 segundos, porque el clima, la calefacción, el viento hace que vaya todo para abajo, down. Y sin embargo la gente convive con eso y se acostumbró a vivir con eso. Vayan acá en Buenos Aires a tener un break-up time test de 3 o 4 segundos, van corriendo el oftalmólogo, porque molesta muchísimo. El tipo que usa lente de contacto va a tener un break-up time test promedio de 6 y convive con eso. El tipo que vive en Santiago de Chile va a tener un break-up time test de 4 y convive con eso. Por eso mismo es fundamental saber de dónde estamos haciendo el break-up time test. Según el lugar y la polución vamos a tener cambios. Este aparatito está muy bueno. ¿Por qué está muy bueno? Porque podemos medir el break-up time test en tiempo real. ¿Qué significa? Sin ninguna gotita, le decimos al paciente que parpadee 2 veces. Una vez que termina esos 2 parpadeos, que mantenga el ojo abierto lo más que puede. El estudio dura 22 segundos. Este tipo, por ejemplo, aguantó 22 segundos. Fíjense, está todo verdecito, no tuvo ruptura, tiene una lágrima completamente estable. Y acá ven estos esquemas en el cual hay rupturas parciales menores. Acá tenemos de 3-4 segundos, pero el tipo llegó a 22 segundos aguantando con el ojo abierto. Fíjense acá. Este tiene grandes rupturas, tiene una estrella importante y tiene blanco, quiere decir que a los 7, 8 segundos habrá parpadeado. Y el de arriba llegó a los 22 segundos, pero tiene muchas lagunas rojas. Fíjense, ustedes dirán, bueno, ¿cuál es el peor de todos estos? Y uno va a pensar que el peor es el blanco, que duró poquito. No, el peor es el de arriba de todo. ¿Por qué es el de arriba de todo? Porque aguantó 22 segundos y tiene una ruptura de 3, 4 segundos. Entonces está más expuesta toda su superficie. Este tipo, por lo menos, enseguida parpadeó. Entonces, evidentemente, tiene más defensa el parpadeo lo defiende más su córnea. Esto es lo que pasa fundamentalmente en el uso de lente de contacto o en aquellas personas que perdieron sensibilidad de la córnea fundamentalmente. Pero bueno, lo bueno de este estudio es que a nosotros nos permite en el tiempo poder repetirlo y poder ver cómo nuestros tratamientos van mejorando los puntos de ruptura. Bien. Esto es el estudio de la capa lipídica por interferometría. Nosotros podemos ver un poquito la capa lipídica. Disparame algún videíto de estos. O sea, por ejemplo, dispara este de acá, el segundo. Ahí va. Por ejemplo, fíjense acá, cuando el paciente parpadea, ahí está. Cuando parpadea, fíjense cómo esto se va moviendo, esto de acá. ¿Sí? Ahí va. Este colorcito ocre es que el paciente tiene una capa lipídica relativamente normal. Disparamos esta. Fíjense cómo ven el movimiento, pero no ven casi nada de color. Evidentemente, este paciente tiene una capa lipídica disminuida, o casi nula. Disparamos este. Parpadeamos. Bueno, fíjense como este también, o sea, si bien tiene algo gomoso ahí, pero también es sin color, es una capa lipídica completamente inefectiva. Son ejemplos de lo que hace el aparato. Obviamente que es fundamental el estudio del párpado y del borde palpebral. ¿Por qué? Porque acá es donde está el secreto de lo que venimos a ver hoy, que es el estudio del ojo seco evaporativo. Es fundamental para el diagnóstico de la disfunción del adenomebomio. En la biomicroscopía tenemos que ver dónde está el orificio de las glándulas y cómo está el orificio. Puede estar, lo normal es que haya una línea divisoria entre lo que es la conjuntiva y lo que es, digamos, las pestañas. Y las glándulas tienen que estar
en el medio de eso, en el medio. Cuando está más para el lado de la conjuntiva es que se están conjuntivalizando, o sea que está mal, porque están empezando a venir muchos vasitos de la conjuntiva y están llevando todo el proceso inflamatorio. Cuando está más cerca de las pestañas, quiere decir que las glándulas no están tan influenciadas por la conjuntiva fundamentalmente y por todo el material inflamatorio. Tenemos que ver el borde palpebral, ver cómo está queratinizado y fundamentalmente ver si presenta el efecto anterior, tratar de descartar que sea anterior o posterior y fundamentalmente descartar si hay demodex por el medio de sacar el pelito y verlo, si uno tiene un microscopio, poder verlo. Bien. Entonces, yo personalmente uso esta pincita que me compré en Estados Unidos, que es la de Catena. Llega acá en Argentina, esta empresa cordobesa la vende, un poquito más grande, lo único, pero bueno, pues se puede hacer igual. Y ahí vamos a ver los distintos tipos de secreción. ¿Ok? Una secreción relativamente normal, como esta de acá, a secreciones mucho más espesas, a todo tipo, a una disfunción casi en pasta dentífrica, que llamo yo, que es la secreción completamente inefectiva. Estos pacientes son pacientes de una disfunción muy importante. Y bueno, y fundamentalmente también ver lo que son las telangiectasias, que son todos estos vasitos que están rodeando las distintas orificios glandulares. Después la meibomiografía es el otro estudio importante porque nos va a mostrar la morfología de todo esto, en el cual podemos ver directamente la anatomía y cómo están las glándulas. Hay muchos aparatos hoy en día, antes existía solamente el queratograph, hoy en día tenemos dos aparatos más que son buenos, que es el Hubitz por un lado y por otro lado el que también estoy usando porque también lo compré, que es el MiCheck. El MiCheck ahora vamos a verlo porque la verdad que es un aparatito chiquitito que nos permite hacer un muy buen diagnóstico de las glándulas, solamente hay glándulas meiboma obviamente, pero lo bueno es que es transportable, uno puede llevarlo de un lado para el otro porque es una valijita muy chiquitita que sirve y ahí vamos a ver el grado de alteración hasta si hay atrofia o no de las glándulas. Esto es lo que yo les mostré antes con las que yo hago, que es con el queratograph 5M. Ustedes fíjense en cómo acá ven distintas alteraciones morfológicas, desde glándulas prácticamente normales como estas, abajo y arriba, a estas glándulas que son bastante más alteradas. Fíjense que acá está casi con muy poca glándula, y acá también, son disfunciones grado 3 o grado 4. ¿Okay? Y en esto más las secreciones es donde vamos a basarnos para el tratamiento que vamos a elegir. Este es el MiCheck, le decía antes, es el aparatito que está muy bueno por dos motivos. Primero porque esto automáticamente lo agregamos a una lámpara hendidura, viene con una tablet o con una pequeña computadora y nos saca la foto y después nos muestra esto, que es un esquema de las distintas disfunciones de Pulse, el esquema de Pulse en el cual habla de grado 0, grado 1, grado 2, grado 3, grado 4 y según la disfunción que nos ve, después lo vamos a meter en ese equipito que es el IPL que usamos nosotros y automáticamente vamos a poder planificar nuestro tratamiento. ¿Ok? Es un equipo, creo que es bastante accesible a los gastos, o sea, lo que voy es que un queratograph 5M sale arriba de $30.000 y esto es bastante más barato y realmente el que le interesa hacer este tipo de estudios y poder meterse un poquito más en superficie, esto está buenísimo. ¿Ok? Y entonces, ¿cuáles son los objetivos? Ya terminamos con la parte diagnóstica, los objetivos que tenemos que tener en el tratamiento del ojo seco. Primero todo, personalizar el tratamiento, entender que no todo paciente necesita el mismo tratamiento. ¿Ok? A no todo el mundo le va igual la lágrima, a no todo el mundo le da igual el antiinflamatorio que demos. Segundo, el objetivo es disminuir la inflamación. Primero todo, si yo veo a un paciente darle solamente lágrimas artificiales y el paciente está con el ojo inflamado, el paciente va a seguir quejándose. Estabilizar la película lagrimal, o sea, que sea más estable. Cuidar la salud palpebral con todo lo que es la higiene, el calor, etcétera, y mejorar, y en final lo más importante es que la calidad de vida de nuestro paciente mejore. Bien. Entonces, ¿qué tratamientos tenemos? Médico, antiinflamatorio, ahora vamos a hablar un poquitito, lubricantes, plombaje y glándulas meibomio, cosa que yo hago bastante, calor y obviamente la vez de la jornada que es el IPL. Dentro de los tratamientos médicos, bueno, acá está todo lo que más o menos podemos manejar, o sea, yo lo divido en antiinflamatorios y las otras cosas. Antiinflamatorio, obviamente, es buenísimo empezar con un corticoide de superficie. No hace falta usar Phenylephrine forte, dexametasona, nada. Corticoide de superficie. Yo siempre hago la misma pregunta cuando doy la clase. Si yo les hablo de FML, muy poco de acá se deben acordar de lo que es el FML, la fluometolona, porque lamentablemente es una gota que prácticamente no se promociona. Yo me acuerdo que hace 2 años me invitaron también al Bienal de Glaucoma, yo parecía un sapo troposo, porque yo hago superficie, pero no importa, para hablar un poquito del queratograph, y termino la charla y viene Grijera y me pregunta, Miguel,
¿no usas más la flunetolona? Digo, la verdad me olvidé. Digo, porque me dice, no, porque baja mucho más la presión, no sube más, también es mejor que el loteprednol. Digo, mira, los laboratorios no lo promocionan, me cansé de hablar con laboratorios para que lo vuelvan a promocionar, no quieren saber nada. Entonces, hoy en día lo que se usa como corticoide de superficie es el loteprednol. Se puede usar hasta 5 semanas seguro, tranqui, que no va a pasar absolutamente nada. Obviamente no más de 5 semanas. Yo siempre comienzo con loteprednol. La ciclosporina, obviamente con el 0.05% de alcance y sobra. No hace falta que el ojo seco esté hecho bolsa para empezar. Podemos empezar con pacientes con un ojo seco leve, con la ciclosporina. Cuanto más leve es el ojo seco, mejor responde a la ciclosporina. Sepamos que la ciclosporina actúa en cierta manera como los andrógenos, modulando la muerte de los linfocitos T, por ende no actúa enseguida, tarda más o menos un mes en empezar a actuar. Por eso mismo el que puede empezar con un poquito de loteprednol y ciclosporina a veces y después dejar el loteprednol y seguir con la ciclosporina. Se puede usar durante mucho tiempo, no produce ninguna inmunosupresión a nivel de los ojos o cosas por el estilo. La absorción que tiene es muy baja, así que a nivel del cuerpo prácticamente no llega, a nivel general. Doxiciclina, 100 miligramos para blefaritis importantes, para rosáceas, es buenísimo, porque eso realmente baja mucho la inflamación. Yo uso un esquema de 100 miligramos durante 15 días, después bajo a 50 miligramos todos los días, más o menos un mes de tratamiento, y si el paciente va bien, hasta podemos seguir un poquito más, 50 miligramos un día sí, un día no, es el esquema que uso. Hay algunos médicos que usan la aminociclina, yo personalmente no tengo experiencia, así no voy a hablar de no tengo experiencia. Una cosa que está completamente cuestionada hoy en día es el omega 3, que acá está en la diapositiva, pero el omega 3 hoy en día, los últimos trabajos que hubo en el American Journal, hablan de que no sirve para nada. Para esto no tiene absolutamente ningún tipo de beneficio. Y aparte ustedes imagínense, la gente que tiene esto es gente grande, ¿ok? Tipo que toman para hipertensión, que toman psicofármacos, que toman para diabetes, que toman para el colesterol, agregarle una enzima, bueno, si se casan de vuelta tienen que hacer lista de casamiento a la farmacia. No, no va, es un despelote. Darlo yo honestamente lo saqué de la literatura. Acitromicina local, muy buena, ¿ok? El Bisac de Poen, fundamentalmente por su acción lipolítica y aparte antibiótica, pero para toda la flora que tenemos a nivel de los párpados está muy bueno. 2 veces por día también se puede usar bastante tiempo. Y obviamente vamos a las lágrimas, a la cetilcisteína, que esto es muy bueno para los pacientes acuodeficientes que tienen filamentosa. La cetilcisteína, que es lo que ustedes saben que es el mucomis, el acemuc, pero se puede mandar a hacer en forma de colirio, y esto te barre absolutamente todos los filamentos. Es muy, pero muy bueno. Se puede usar 3 o 4 veces por día, no es barato y no joroba. Puntum plax, ya les dije algo antes, ahora vamos a ver algo más. Soy autólogo y obviamente para la patología palpebral el calor es fundamental. O sea, las pautas de encuesta que no todo paciente requiere igual tratamiento, se lo dijimos anteriormente, según el tipo de ojo seco también indicar, explicar al paciente la cronicidad objetivo del tratamiento. Eso es fundamental. Nos tenemos que sentar y tomarnos el tiempo de poder explicar al paciente que esto no se lo vamos a curar, que usted no se cura la hipertensión o la diabetes, se controla. Y esto es lo mismo, muchos pacientes vienen y dicen, ¿y cómo andamos? Sigue de vuelta, ando medio mal. ¿Por qué? No, porque andaba tan bien que dejé la medicación. No. La medicación no la podés dejar. Vos podés dejar una de esas los antiinflamatorios y seguir solamente con la lubricación, pero la medicación no se puede dejar. Obviamente yo creo que, y esto estoy convencido, que con ese aparatito va a venir un antes y un después en el tratamiento del ojo seco, porque esto sí nos va a ayudar muchísimo a la cura del paciente. Pero hoy por hoy tenemos que entender de que la medicación no se puede abandonar. Y obviamente también tenemos que tener la humildad de que después de un tiempo el paciente no anduvo bien con una gota o con otra, poder tener la humildad de poder cambiarla. ¿Ok? Explicándole siempre al paciente. Bien, antiinflamatorio, ya lo dije recién anteriormente, empezamos con loteprednol, no dejar la ciclosporina para el final, entender que la ciclosporina, los pacientes que dicen que se sienten mejor, no es por la ciclosporina en sí al principio, es por el vehículo de la ciclosporina, que el vehículo más común, desde la época que yo lo usaba al 2%, es el aceite de castor. Y el aceite de castor es lo que en cierta manera le da al principio un cierto bienestar al paciente porque mejora toda la capa lipídica. ¿Ok? Podemos empezar por una combinación de ambas y dijimos como anteriormente en usar el corticoide más de 5 semanas. Bien, estos son los distintos tipos de puntum plac. Yo normalmente cuando usaba puntum plac, o uso hoy en día en los acuodeficientes, uso los taponcitos que duran 4 meses, que son Marco Oasis, hay un montón en el mercado. Los de hidrogel, que duran un poquito más, y que fundamentalmente con esto tenemos una ventaja, que podemos manejar la cosa. Lo que yo voy es que, por ejemplo, si un paciente empieza con un ojo acuodeficiente y le pongo un punto plan de 4 meses, primero, potencio la acción de los medicamentos, y segundo, permito que los medicamentos empiecen a actuar, y una de esas, después de los 4 meses, el paciente no vuelve a necesitar puntum plax.
¿ok? Por otro lado, al principio poníamos lo de silicona, pero bueno, es un poquito más engorroso, puede producir algún tipo de granuloma de puntos, se pone ahí para adentro, tenés que llamar un ogroplástico. A mi gusto es mucho más simple esto, porque tanto el de 4 meses como el del año, que es el de hidrogel, porque sabemos que el de última agarramos una cánula, le hacemos una limpieza de control animal y lo eliminamos, ¿ok? Bien, suero autólogo. ¿Alguno tiene experiencia con suero autólogo acá? Bueno, el suero autólogo es fantástico. Es fantástico. En esos casos que son refractarios a los tratamientos, el suero autólogo es ideal porque tiene el factor de crecimiento, tiene la forma más parecida a una lágrima normal y fundamentalmente en los pacientes esos que tienen, esto mucho más para los pacientes con acuodeficiencia o enfermedades autoinmunes, ¿ok? Esas queratitis en toda la córnea, estos en pocos días se los saca, eso es fantástico. Inclusive, ¿se acuerdan al principio de la clase cuando hablamos de los casos de dolor ocular por ojo seco? Pacientes que le da suero autólogo, desaparece el dolor. Anda muy pero muy bien, no hay que tenerle miedo. Se manda a hacer, también yo lo mando a hacer a Fundus, no tengo otro lugar. Al paciente le traen una caja con X cantidad de frasquitos. Obviamente lo que el paciente tiene que hacer es meterlo en el freezer, sacar uno por día y cuidar que no se contaminen, porque si se contaminan podemos estar en problemas, ¿ok? Yo a los pacientes digo, cuidando la esterilidad, cada frasquito lo puedo usar 2 días, porque la verdad que siempre sobra gotitas, y la dosis es más o menos según cada paciente, pero empezamos en pacientes complicados cada hora o cada 2 horas, ¿ok? Durante el día. Bien. Normalmente se usa el 20%, pero hay algunos estudios, trabajos que hablan del 30%, inclusive a más porcentaje. Lo que pasa es que cuanto más porcentaje tiene, más posibilidades tenemos de alterar el factor de crecimiento epitelial. Hoy día también se está estudiando bastante plasma rico en plaquetas. No tengo experiencia, así que yo no voy a hablar de algo que no tengo experiencia. Pero estas son las otras queratitis, ¿ven? Las queratitis que se producen en los casos de alteraciones autoinmunes. Bien. Y esto es otra de las cosas que estaba haciendo mucho antes de que aparezca el IPL, que es lo que llamamos el tratamiento térmico, que son 20 minutos de calor. Para el calor usaba los ACN, que son muy buenos, que también casi los tiene, que son unos productos que vos lo abrís, pones uno en cada compartimento del antifaz y va produciendo un aumento de temperatura hasta 42 grados centígrados. Y después de eso, con el párpado y con las glándulas bien dilatadas, uso las cánulas de masking para poder hacer una limpieza de la queratización de las glándulas que puedo ver. No es fácil hacerlo a veces porque el paciente te mueve un segundito, tenés que mover de vuelta la lámpara de hendidura, pero bueno, andaba muy bien, o anda muy bien para una limpieza cuando está muy queratinizado el borde palpebral. Estas serían las cánulas de masking, ven cómo entran en el conducto. Esto es lo que se compra en cualquier lugar, que se pone en microondas 35 segundos para calentar, si no podemos llegar al higiene. Bueno, este aparatito es un aparatito que acá lo van a ver, que son las 2 últimas cosas que tenemos. Uno es el Lipid Flow, que no es una cosa que seguramente no lo conocen, pues está en Estados Unidos. Sale mucha plata. Intenté por todos los medios ver si podía traerlo a la Argentina, es imposible. Es un aparato que te sube la temperatura como una prensa, que tapa el globo ocular y engancha en los párpados, te sube la temperatura de los párpados por afuera y por adentro a 42 grados centígrados y hace una especie de prensa, ¿no? Y eso te deja las glándulas como un bebé. Ustedes fíjense que en Estados Unidos están cobrando, cada sesión es una sesión $1.800, $2.000. Acá sería imposible hacer una cosa así. Yo creo que el paciente empieza a llorar, le agarra, ante todo, imposible, ¿no? Aparte es imposible traerlo como ganancia. Y bueno, y llegamos a un poquitito el objetivo más importante de la charla, que es el IPL. Yo hace 3 años estoy buscando esto. La verdad que costó traerlo a la Argentina porque mucho no se conocía. Y realmente el IPL, yo creo que, insisto, crea un antes y un después en el tratamiento de todo lo que es la disfunción de glándulas de meibomio. ¿Por qué? Porque evidentemente hubo tipos muy inteligentes como Toyos en Estados Unidos, Vergés en Barcelona, y la gente italiana del Expansione Group, que estudiaron por qué esto era beneficioso para el ojo seco. ¿Y cómo se descubre que es beneficioso? Indirectamente, porque esto se usa mucho para dermatología, para plástica, depilación definitiva, dermatología para rosácea. Se empezó a dar cuenta que en la rosácea, cuando se trataba esto, los pacientes mejoraban el ojo seco. Y decía, pucha, entonces ahí empezaron a investigar por qué, y era por esto. ¿Cuáles son las teorías de por qué el IPL mejora todo esto? Y muy simple. Primero porque el IPL, ahora vamos a ver un video, produce un calentamiento en toda esta parte de la cara. Los ojos están tapados, obviamente. Eso estimula las terminaciones nerviosas de las glándulas, induciéndolas a segregar aceite de mejor calidad. Vuelve a reproducir el aceite.
Coagulación de las telangiectasias, porque esta luz va directamente a la hemoglobina de las telangiectasias, las coagula y de a poquito vamos viendo cómo se van retrayendo las telangiectasias. Es la otra teoría. Destrucción de la flora bacteriana, te destruye todo, inclusive te destruye totalmente al Demodex. Y obviamente también actúa por calentamiento de la glándula, derretimiento del material meibomiano. Estas son las teorías, obviamente de la teoría faltan estudios por hacer, pero son las teorías por qué el IPL está funcionando tan bien. El aparato que tenemos nosotros, o sea, que tengo yo y que obviamente es el que hoy en día estamos promocionando, es el E-Lite, que es el italiano. O sea, yo creo que todos los equipos son eficaces. Todos los IPL son eficaces, pero este tiene ventajas que los otros no lo tienen. ¿Cuáles son las? Pues primero todo, este sería el tablero, que ahí lo pueden ver, lo muestro acá directamente. Lo que tiene bueno esto es que, ¿se acuerdan el MiCheck? El MiCheck te marca, bueno, yo con el Keratoras también lo puedo marcar, qué tipo de disfunción tiene. Yo, para saber qué tipo de disfunción tiene, uso la parte anatómica más la secreción, ¿ok? Hago un mix de las dos cosas. Normalmente coinciden, y entonces ingreso el tipo de alteración, que en este caso es un grado 3 pusimos acá. Después, la pigmentación de la piel. Obviamente que no es lo mismo un negro oscuro que un polaco. Entonces, evidentemente, según la pigmentación de la piel, según un esquema que hay, que también te lo marca hay un esquema de las pieles, es el filtro que vamos a poner. Lo ingresamos también. El filtro del aparato en sí, que son 600, y bueno, el otro es el número, el otro está marcando acá, es el número de disparos que vas teniendo para tener un control de cómo va la lámpara, y bueno, y uno puede hacer impulso un poquito más, un poquito menos, yo siempre lo dejé estándar, ¿ok? Ahora, lo bueno que tiene esto, y esto lo aprendí hace poquito, vine al cabo a hacer un curso de, no sé, ¿alguno de ustedes hizo el curso este de láser IPL que hay que tener para...? Bueno, en ese curso, aparte de estar todo el tiempo con el teléfono porque era muy aburrido, lo que saqué en limpio es que la potencia máxima que se puede aplicar para la cara es más o menos hasta 200 joules. Estamos súper cubiertos porque lo máximo que este aparato da y que es lo suficiente es entre 64 y 68 joules. Así que estamos bien tranquilos. El otro día también hablando con Horacio dijimos es fundamental tapar los ojos. ¿Okay? No solamente con el cosito que viene, yo le pongo gas abajo y aparte digo que cierre los ojos. Porque si no, ¿sabes qué? Vamos a comer ojitos asados. ¿Okay? Hay que tener mucho cuidado con eso, entonces hay que tapar con el aparatito que viene, que es como el cosito de la pileta de natación, y con gas abajo y cerrar los ojos. ¿Okay? Bueno, acá tenemos distintas formas de tratamiento, ahora vamos a hablar de esto que ven acá. Bueno, son pacientes míos, arrancame el primer video. Esta paciente venía, o sea, yo siempre digo que venga sin maquillaje, venía con maquillaje, este es mi ayudante. Entonces, primero de todo, le limpió bien la carita, porque si no, el IPL no trabaja bien, aparte no sabemos qué tipo de cosas, y ahí empezamos el tratamiento. Para arrancarme el otro, por una cuestión de tamaño, le sacamos media cara, al paciente le hicimos media cara, pero ahí va. Esos son los disparos, viene el ojo tapado con gasita abajo, va el primer disparo, va el segundo disparo, tercer disparo en las 3 puntos que están viendo ahí, cuarto disparo es en la 100 y el quinto disparo es abajo, en forma transversal. Ok, lo mismo del otro lado, obviamente. El paciente terminó esto y se fue a jugar al fútbol. No hay problema. Lo importante es que este chico es un chico que es programador, tenía rosácea y es programador de sistemas. Lo vi hace poquito. Le digo, ¿cómo andás? Y me dice, ando un 80% mejor. Digo, ¿cómo un 80%? ¿Por qué no un 70 o un 90? Y dice, no, Miguel, esto es muy fácil. Yo me metía 10 veces por día gotas, ahora me pongo 2 veces por día. 80%. Está bien. Yo le dije, no, esto está bueno, pero no es para dejar de usar, más un tipo que sigue laburando con la computadora 12 horas por día, no es para dejar de usar las gotas, porque si no, dentro de 4 o 5 meses va a estar igual. ¿Ok? Pues estás esforzando tu sistema de glándulas muchísimo. Lo que tiene bueno este aparato, que no lo tienen los otros, son 2 cosas. Primero, que no se usa gel. Tiene un sistema de autorrefrigeración que no le hace falta poner gel como los otros aparatos, embadurnar la cara con gel, que no sería nada, ¿no? Pero bueno, eso está bueno, pues no tenés que hacer nada. Y segundo, porque tiene una segunda parte, que es esta máscara que ven acá. Esta máscara, que la ven ahí abajo, iluminada, ¿ok? Tiene una directamente acción directa, porque todo lo anterior que vimos era indirecto. Esto es una acción directa sobre el borde, sobre los párpados, produciendo un calentamiento y un melting, un derretimiento
compensando aún más todo lo que hicimos con la primera parte de IPL. Ojo, yo al principio no lo usaba, porque la verdad es que cuando yo no lo compré acá, lo compré afuera, y no tenía mucha idea para qué usaba la máscara, pensaba que era más para cosas dermatológicas. Pero la verdad es que estuve hablando con Nicoletti, que es uno de los inventores de este equipo, y dice, Miguel, usalo, porque esto te va a ayudar a complementar lo bueno que está haciendo con IPL. No obstante eso, con los primeros pacientes que hice con IPL anduvieron también muy bien, ¿ok? Pero bueno, se acostumbra a hacer primero el IPL y después tenerlo 15 minutos con esta máscara o el tiempo que ustedes consideren necesario según la cantidad de pacientes que hayan. Es muy buen complemento, ¿ok? Y bueno, esto es lo que hablamos del Light Modulation, que es lo que le hablé recién, que es lo que fundamentalmente el sistema de sinergia entre el IPL y la modulación de luz. ¿Y qué criterios de inclusión tenemos que tener para poner un paciente en IPL? Síntomas de ojo seco. Yo no hago IPL a ningún paciente que no tenga síntomas. Por más que tenga un BRCA de 2 segundos, por más que tenga una blefaritis infernal, si el paciente no tiene síntomas no le hago IPL, porque después no voy a tener forma de poder medir cómo está. Recién hablamos con Fernando y vamos a ver después en las estadísticas que no hay un solo paciente que no se sienta mejor, pero son todos pacientes sintomáticos. Si no van a pensar que le estamos sacando la plata, la verdad. Entonces tiene que tener síntomas, por lo menos ardor, sensación de alergia, ojo rojo, cansancio. BRCA Time Test, menos de 6, más o menos. Mamografía con alguna alteración, por lo menos grado 1, según el esquema que vimos anteriormente. Y que tenga por lo menos una expresión alterada. Lo más alterado que hay, la pasta dentífrica, no, pero de repente vamos a ver cuando apretamos y sale fluido, pero sale muy espeso, es que ya está alterada la secreción. Y obviamente, y esto es fundamental de ir metiéndolo de a poquito, porque a veces son difíciles los cirujanos, prequirúrgicos de cirugía refractiva, cirugía de catarata y cirugía premium. Estudiemos la lágrima antes de la cirugía para no llorar después. Esto es una cosa que me parece brillante, ¿ok? En un estudio hecho en el ASCAR de este año, creo, de los 1.500 participantes, el 70% no sabía, todos cirujanos, no sabían el algoritmo de tratamientos para el ojo seco. A tal punto se menoscaba hasta ahora todo el tema de ojo seco. Yo uso mucho el test de Osdi. ¿Por qué uso el test de Osdi? Porque me gusta. Primero, porque podemos evaluar la sintomatología. Ahí la tienen con el puntaje. Segundo, la limitación para actividades diarias. O sea, ¿qué es lo que me estoy impidiendo por tener el test de Osdi? Tercero, la afección por las condiciones ambientales. Eso es fundamental. Y el uso es hasta 12 es normal, de 12 a 22 es leve a moderado y de 23 a 50 moderado a grave. Yo lo que sugiero, y lo que voy a empezar a hacer ahora porque lo vamos a hacer, es esos papeles que tienen impresos ahí, dárselo al paciente previo al tratamiento, que ya lo traiga para la primera sesión y después repetírselo después del mes de tratamiento para ver cómo fue cambiando el score de Osdi. Esto es muy bueno para hacer algún tipo de trabajo, para ser creíble, ¿no? Y aparte nos sirve para nosotros mismos. Sigamos. Entonces, ¿qué conclusiones saco del IPL, por lo menos lo que yo hice? Tengo una buena casuística. 285 pacientes tratados, todos evidenciaron mejoría sintomática. No hay uno solo que no haya venido diciendo, Miguel, me siento mejor. Ya después de la primera sesión, me siento mejor. Esa es la expresión de los pacientes, vienen felices. Todos mejoraron su score de BAT. Los BAT, y esto créanmelo, todavía no tengo hecho trabajo, pero en la mayoría pasaban de 3 o 4 segundos a 10 segundos. Increíble. Yo no lo podía creer. Fue lo que más me llamó la atención. En algunos casos, puse muchos, pero son algunos realmente, ya se pueden ver en los primeros pacientes algunos cambios morfológicos de las glándulas. O sea, fundamentalmente lo que veo es que disminuyen mucho las telangiectasias. Y eso es verdad, eso estaba en las teorías, ¿no? Obviamente, bueno, me fui para adelante, vamos para atrás de vuelta. Obviamente, mejor respuesta en las personas más jóvenes. Cuanto más temprano agarramos las glándulas alteradas, mejor respuesta vamos a tener. La verdad es que si ustedes van a leer los consentimientos que hay para esto, que están en los distintos trabajos con el Light, se los van a entregar, van a ver que hablan de algunos tipos de efectos secundarios, como sea que se le pone la cara roja, se le hincha la cara, puede haber despigmentación. En todos mis pacientes no tuve absolutamente nadie que haya tenido un problema. El único que tuvo un poquitito de alteración fui yo, que fue el primero que me lo hice a mí mismo, que se me puso un poquito la cara roja, pero con un poquito de cremita de aloe vera sobre la zona de la mejilla, al día siguiente ya está totalmente normal. ¿Ok? Obviamente los síntomas que evaluamos son la sensación de arenilla, lagrimeo, ardor y ojo rojo. Una de las cosas que lo primero el paciente dice es que le disminuye el lagrimeo. ¿Ok? Eso porque evidentemente la lágrima está más estable, no cabe ninguna duda.
Muchos dejaron de usar gota, aunque no es la idea, y obviamente por eso mismo yo siempre digo, no podemos vender el IPL como que no va a usar más gota, sino que es complementario al tratamiento. Si a eso le sumamos que podemos unir a gota, bienvenido sea. Esto, por ejemplo, es un caso. Esto es una pre y una post de un paciente. Ustedes fíjense que morfológicamente mucho cambio no ven. Si se acercaríamos un poquito, es muy difícil, vamos a ver que lo único que sí hay menos son telangiectasias. Este paciente tenía muchas telangiectasias, acá en directo se ve mucho mejor, pero era un paciente que tenía 3 segundos de BK test, ardor, sensación de arenilla y está totalmente asintomático con un BK test de 10 segundos. Conclusiones, indicación precisa, 85% de los pacientes tienen ojo seco evaporativo, por ende son aptos para el IPL, no contraindicación el síndrome de Sjögren. Algunos dicen, bueno, pero Sjögren es acuodeficiente, sí, pero a la larga también hay una alteración lipídica, entonces es preferible tener un paciente con poca lágrima pero de buena calidad, ¿ok? Entonces podemos hacérselo sin ningún tipo de problema, no va a pasar nada, siempre y cuando no abandonemos todo el tratamiento general que hace el paciente con el inmunólogo o nuestros tratamientos, ahí no estaría contraindicado poner puntum plax, por ejemplo. Acordarse de tapar, eso es importante. A estos pacientes tenemos que, si tienen lunares en la cara, en la zona de aplicación, se los tapamos o con liquid paper, ese coso blanco que se pone acá, o con pedacitos de gasa, ¿sí? De tela adhesiva, para que no haya impacto de la luz sobre esa zona. Siempre después del tratamiento tenemos que realizar expresión de glándulas, ¿ok? Para sacar todas las impurezas y permitir que vuelva de vuelta a funcionar. Tratar de no tomar sol. Cuando yo digo tomar sol, los pacientes dicen, pero ¿cómo? ¿No puedo salir a la calle? Sí, a la calle puedes salir. Lo que no te dejes es tirarte un lagarto en una playa o ponerte material fotosintetizante para tomar sol. Pero la verdad, estar metido en una luz muy fuerte no conviene. Y obviamente todo paciente, esto es un acto que el paciente tiene que firmar consentimiento. No se puede hacer sin que el paciente firme consentimiento. Yo me preguntaba, ¿cómo puede ser que todos los pacientes después de la primera sesión se sentían mejor? Y no encontraba la respuesta. En un artículo que leí el otro día de un congreso que hubo en España, hablan de que evidentemente se siente mejor porque hay cambios microscópicos, o sea, la glándula tiene acinos, ¿sí? De los acinos están los meibocitos que son los encargados de segregar el aceite. Con el IPL aparentemente esos esas glándulas que están completamente dilatadas hace que los acinos vuelvan a la normalidad y empiecen de vuelta a mandar un poquito de aceite de mejor calidad. Entonces, que el paciente se sienta mejor al principio, aparentemente es por eso. Lo macroscópico, lo que podemos ver nosotros en las meibomografías, yo calculo que van a tardar por lo menos 3 o 4 meses en aparecer. Yo todavía no los vi, pero me da la impresión de que la explicación de esta cosa microscópica de los ¿cómo se llama? De los acinos es una cosa interesante poder estudiarlo. Obviamente, entonces, como últimas conclusiones, acuérdense, en tinción con orfenadrina, BK test, test de ODE, meibomografía y fundamentalmente para mí lo más importante, que el paciente sea sintomático.